resolvamos un ejercicio de límite, vamos a tener que elegir nosotros las trayectorias. Lo que ustedes tienen que tener bien en claro es que cuando toman las trayectorias, tiene que pasar por el x0 y 0. En este caso, las trayectorias para este ejercicio pasan por el punto 2, 1. Eso tienen que tener bien clarito. Vamos al apartado C. Ustedes tienen la función f de xy igual. Ya que responde igual, no. Esperen que se trabe un poquito. F de xy igual. Ahí, menos x cuadrado más 3 sobre y cuadrado menos 3x más 5. Bueno, acá el xy tiende a x0 y 0, que en este caso es el 2, 1. Entonces, todas las trayectorias van a pasar por el punto 2, 1. Vamos con el ejercicio, con el apartado I. A ver, quiero poner otro color, siempre y cuando esto me lo permita. Esperen un segundito, acá. Entonces, el apartado I, no cambia de color. El apartado I, en este caso, I es igual a 1/2 de X. Bueno, la trayectoria I igual a 1/2 de X, ¿pasa por el punto 2, 1, chicos? ¿Pasa por ese punto? ¿Sí o no? Sí, sí, porque cuando ¿Y cómo? reemplaza el 2 Claro, le da, digamos. cuando ustedes reemplazan el valor de X por 2, el I les queda igual a 1. Entonces pasa por el punto 1, 2. Bueno, la función, ¿cómo nos va a quedar? La función de xy les va a quedar la f de x, 1/2 de x. Entonces ustedes tienen una función en definitiva que les va a quedar en términos de la variable x. Les queda 1/2 de x al sustituir en la función menos x cuadrado más 3 sobre y cuadrado, que sería 1/4 de x cuadrado, menos 3x más 5. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, entonces, la función que nos queda es una función que nos queda en términos solamente de x. Por lo que el límite doble de xy tendiendo al punto 2, 1 de la función f de xy, esto es igual al límite de x tendiendo a 2. ¿Quién es nuestra función? Nuestra función es 1/2 de x menos x cuadrado más 3 sobre 1/4 de x cuadrado menos 3x más 5. Bueno, si ustedes calculan ese límite, chicos, ¿cuánto les da? A ver, los escucho. ¿Cuánto les da si el x tiende a 2? 0 sobre 0. 0 sobre 0. Y entonces, si entonces les da 0 sobre 0, ¿cómo hacen para que se vaya esa indeterminación? Podríamos factorizar, ya sea el numerador o el denominador, o bien aplicar L'Hopital, ¿sí? Cualquiera de las dos herramientas son válidas y van a llegar al mismo resultado. Si derivamos, aplicamos la regla del L'Hopital, en el numerador nos va a quedar 1/2 menos 2x, y en el denominador nos va a quedar 1/4 por 2x, que no es otra cosa que 1/2 de x, menos 3. Si nosotros calculamos el límite cuando el x tiende a 2, esto nos da 1/2 menos 4 sobre 1 menos 3. Y esto nos da menos 7/2 sobre menos 2, y esto es igual a 7/4. O sea que el límite, de acuerdo a esa trayectoria, nos ha dado, para esa trayectoria, nos ha dado 7/4. Entonces quizás podríamos pensar que el límite doble existe y vale 7/4, pero ojo, veamos qué pasa con otra trayectoria. Ahí nos dan, en el ejercicio, nos dan 4 trayectorias. Voy a calcular la trayectoria 2i. La trayectoria 2i es i igual a 1. I igual a 1, ¿pasa por el punto 2, 1?
¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Pasa o no pasa, chicos? Sí, profe. Pasa. Bueno, entonces acá nos va a quedar f de x 1. Reemplazando la función nos queda 1 menos x cuadrado más 3 sobre 1 menos 3x más 5. Y esto es igual a 4 menos x cuadrado sobre, y en el denominador me queda 6 menos 3x. ¿Vamos? Bueno, entonces cuando vamos a calcular el límite doble, si ustedes se fijan, la función que nos ha quedado es una función que depende solo de la variable x. Por lo que el límite de xy tendiendo a 2, 1 de nuestra función f de xy es igual al límite de x tendiendo a 2 de 4 menos x cuadrado sobre 6 menos 3x. ¿Cuánto les da este límite, chicos? Si ustedes sustituyen por el x igual 0 que sobre tiende a 0. 2. 0 sobre 0. Y entonces, ¿cómo hacen para que se vaya la indeterminación? Factoreamos numerador y denominador. En el numerador es una diferencia de cuadrado, 2 menos x por 2 más x. Y en el numerador sacamos factor, denominador, sacamos factor común 3, por lo que nos queda 2 menos x. Simplifico, simplifico. Cuando el x tiende a 2, esto nos queda 4/3. Entonces, de acuerdo a esa trayectoria, ese límite para la trayectoria y igual a 1 nos ha dado 4/3. ¿Qué podemos concluir del ejercicio? El límite no Que existe. el límite no existe. Claro, por lo tanto, que el límite doble de esa función no existe. ¿Por qué? Porque ustedes han calculado por dos trayectorias distintas y nos dan valores distintos para el límite. Esto es Profe, 2, 1. y en ese caso ya directamente no la hacemos las otras dos trayectorias Sí, les o voy a hay que dejar. hacerla. No, sí les voy a dejar para que ustedes la hagan. Van a hacer la trayectoria 3i, que en ese caso yo la tengo acá escrita, es x igual a y cuadrado más 1, ¿sí? Entonces, cuando ustedes reemplacen, sí, esa función nos va a quedar en términos de x e y. Ustedes lo van a particularizar, acá esto les va a quedar f de x, pero en este caso el x es y cuadrado más 1. Y esto entonces les va a quedar una función que depende solo de la variable y. Bueno, cuando calculen ese límite doble, van a calcular el límite de y tendiendo a 1, porque la función les ha quedado en términos de y. ¿Me entienden? Del xy tendiendo a 2, 1, de nuestra f de xy, esto les ha quedado el límite de y tendiendo a 1, de esa f de y que ustedes van a sustituir. Bueno, ese límite, ya les digo, porque yo ya lo tengo calculado, entonces eso lo voy a dejar para que ustedes practiquen. Ese les da 7/4, les da igual que la primera trayectoria, les da el mismo valor. Y después tienen otra trayectoria, una trayectoria 4i, que es igual a 2x cuadrado menos 7. Bueno, cuando ustedes sustituyen el f de xy con esa trayectoria, les va a quedar una función que solo depende de y, una f de x grande. ¿Estamos? Entonces, cuando calculen el límite, en realidad les va a quedar ese límite doble, les va a quedar el límite de x tendiendo a 2 de esa f de x grande. Y ese les da, ya les digo, les da 4/3. Nada que ver con los otros valores. ¿Sí? Es para que ustedes, digamos, practiquen. ¿Estamos, chicos? Yo sí quiero que ustedes practiquen, pero ya acá, por ejemplo, en la práctica, si ustedes calculan con dos trayectorias, entonces yo ya ahí ya podría concluir de que el límite no existe. Y ahí termina el ejercicio. ¿Alguna duda? No, profe. Bien. ¿Podemos seguir? Me dicen si puedo Sí, mover la pantalla, chicos. sí, profe. Bueno, entonces vamos
al ejercicio, vamos al otro ejercicio, voy a subir un poquito para ver. El apartado, si no me equivoco, es el apartado G. ¿Sí? El apartado G. Como yo ya lo tengo copiado, la función f de xy, en este caso es x sobre 2y, el xy tiene 0, 0, y les dan ahí también 4 trayectorias. Bueno, yo lo voy a copiar acá al costado. Voy a copiar acá al costado. Y entonces, ponemos el apartado G, ustedes tienen la función f de xy igual a x sobre 2y. El xy en este caso tiende a 0, 0, o sea que todas las trayectorias pasan por el 0, 0. La primera trayectoria que nos dan en el ejercicio es y el apartado y es igual a x igual a arco seno de y. Entonces, la función, cuando nosotros vamos a sustituir, la función nos va a quedar así. Nuestra función f de xy nos va a quedar igual a f de arco seno de y, coma y. Y esto es igual a arco seno de y sobre 2y. ¿Estamos? Bueno, entonces, vamos a calcular el límite. El límite de xy tendiendo a 0, 0 de f de xy, esto va a ser igual al límite de y tendiendo a 0. ¿Por qué? Porque la función, si ustedes se fijan, nos ha quedado en términos de y. De la función arco seno de y sobre 2y. ¿Cuánto les da este límite, chicos? ¿Cuánto les da? 0 sobre 0. 0 sobre 0. ¿Y cómo hacen para que se les vaya esa indeterminación? Yo, aplica L'Hopital. Bien, yo les voy a escribir acá una observación. Siempre, o sea, ahora lo vamos a calcular, pero siempre que ustedes tengan límite de x tendiendo a 0 de la función arco seno de x sobre x, esto es igual a 1. Siempre. Ahora lo vamos a resolver y me van a creer. Miren, aplicamos L'Hopital. Entonces, esto nos va a quedar límite de y tendiendo a 0. En el denominador, la derivada nos queda 2. Y en el numerador, ¿cuánto vale la derivada? 1 sobre, ¿qué cosa? Raíz de 1 menos y al cuadrado. Eso, 1 menos y al cuadrado. Perfecto. ¿Y esto cuánto les da entonces, chicos? Un medio. ¿Cuánto les da? 1 medio. Perfecto. ¿Estamos? Porque en realidad siempre ese límite, ya, y ustedes siempre que lo vean ya van a poner igual a 1, como un fundamental. ¿Estamos? Vamos con la otra trayectoria. Sí, También podríamos haber sacado un medio, la constante un medio fuera del límite y ahí calcular el límite y que nos dé 1, ¿verdad? Claro, y ese va 1. Sí, porque, o sea, en realidad pueden aplicar la propiedad porque saben que ese límite existe. Sí, así es. Para la trayectoria 2, que en este caso es x igual a tangente de y, yo no la voy a hacer. Cuando ustedes resuelvan, esto les va a quedar f de xy, les va a quedar igual a f, tangente de y. Entonces, esto les va a quedar tangente de y sobre y. Bueno, cuando calculen el límite, va a ser muy parecido al ejercicio este que hemos calculado en el apartado y, porque les queda una función que depende solo de y. Bueno, cuando calculen ese límite doble, les va a quedar 1 medio. Les va a quedar el mismo valor que tienen acá. Entonces yo voy a ir a... Sí, decime. ¿No es sobre 2i? Perdón, sobre 2i. Sí, sobre 2i. Sí, ahí quiero... Sí, sobre 2i, gracias. Vamos al 3. Sí, es sobre 2i. Perfecto, gracias ahí por la corrección. Vamos con la otra trayectoria. X igual al logaritmo neperiano de 1 menos y. ¿Pasa por el punto 0, 0? Sí. Sí, porque cuando el i vale 0, les queda el logaritmo neperiano de 1, el logaritmo neperiano de 1 es 0, por lo que el x vale 0. ¿Estamos?
Bueno, al reemplazar en la función f de x, y, esto les queda f del logaritmo neperiano de 1 menos i, coma i. Les va a quedar una función que depende solo de i. Entonces va a ser logaritmo neperiano de 1 menos i, reemplazando en su función de partida, sobre 2i. Bueno, entonces ahora vamos a calcular el límite. El límite doble nos va a quedar igual a el límite de xy tendiendo a 0, 0 de la función f de xy es igual al límite de i tendiendo a 0 de la función logaritmo de 1 menos i sobre 2i. ¿Cuánto les da ese límite, chicos? Les da 0 sobre 0. Aplicamos L'Hopital para que se vaya esa indeterminación. Por lo que nos queda límite de i tendiendo a 0 de. En el denominador nos queda 2. Y en el numerador, ¿cuánto les va a quedar, chicos? Menos 1. Menos 1 nada más. ¿Cuánto vale la derivada del logaritmo neperiano? Uno sobre No nos X. queda u- Sobre X. Por la derivada del argumento, ¿no es así? Claro que viene a ser 1. Pero es menos 1. Quedaría Tiene menos razón, tiene 1 razón. sobre 1 menos Sí, i. exactamente. Todo eso sobre 2. Porque la derivada del argumento, que en este caso es 1 menos i, la derivada es menos 1. ¿Estamos? Sí, sí. Bien. Entonces, ¿cuánto les da este límite? Menos medio. Menos 1/2. Bueno, ¿cómo es con respecto a los otros dos anteriores? Distinto. Distinto. Entonces, ¿qué van a concluir? El Que no límite existe. Que no existe el límite de xy tendiendo a 0, 0 de la función f de xy. ¿Estamos? Perfecto. Y tienen una cuarta trayectoria. La cuarta trayectoria es x igual a 1 menos secante de i. Bueno, entonces la función f de xy les va a quedar f de 1 menos secante de i, coma i. Esto les va a quedar 1 menos secante de i sobre i. Bueno, les queda una función que depende solo de la variable i. Cuando ustedes calculen ese límite, les va a dar 0, chicos. Va a dar diferente también. Sobre ¿Sí? 2i, que sería Es profe, el... ¿verdad? Ay, 2i, perdón, sí, yo sigo sin copiar el 2. Sí, 2i, gracias. Cuando calculen ese límite, les va a dar 0. ¿Estamos? Les va a dar 0. Bueno, listo, chicos. Vamos al otro ejercicio. Me dicen si puedo mover la pantalla. Sí, profe. Bueno, voy a mover la pantalla. Vamos al ejercicio 3, apartado B. ¿Los demás copiaron? Me imagino que sí. Sí. Ya van a ver que con este práctico les van a surgir muchas dudas. Y aparte es un práctico largo. Les van a surgir muchas dudas. Dice, demuestre que no existen los siguientes límites, eligiendo trayectorias convenientes. Bueno, vamos con el apartado B. Ustedes tienen límite de xy tendiendo a 1 menos 1. Ya cambio el color. Bueno, acá lo que tienen que tener en claro es que la trayectoria tiene que pasar por el punto 1 menos 1. ¿Estamos?
O sea, ¿y cuántas trayectorias tienen para que pasen por el punto 1 menos 1, chicos? Infinita. Infinitas. Esto es X, esto es Y, acá tienen 1, acá menos 1. Bueno, tienen que pasar por ese punto. Bueno, yo como ya hice el cálculo, miren, he considerado esta trayectoria igual a menos X. ¿Pasa por el punto 1 menos 1? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a reemplazar. F de X y esto les va a quedar igual a F de X, menos X. Y esto es igual a 4 por X más menos X sobre menos X al cuadrado menos X. ¿Y esto cuánto les da? Bueno, si no me doy cuenta, reemplazo abajo, esto les ha quedado. Si no se dan cuenta. ¿Cuánto? No escuché. 0 sobre 0. 0 sobre 0. No. Le da 0 el resultado de la función. Le da 0, porque ustedes tienen 0, fíjense, en esto les queda 4, X menos X sobre X cuadrado menos X. O sea que el numerador se me anula, esto me da 0, no 0 sobre 0. Una cosa es cuando ustedes calculan el límite, no me da 0 sobre 0, ojo. Entonces esto me ha quedado el límite de X tendiendo a 0 de 0. Y entonces el límite de esa constante es 0. ¿Me entienden? Si acá me hubiese quedado 5, bueno, acá pongo el límite de X tendiendo a 0 de 5. Y ese valor, el límite me va a dar 5. ¿Estamos? Profe, ¿por qué no X tiende a 1? Ay, perdón, sí, X tiende a 1. Entonces el límite de X tendiendo a 1 de 0 es 0, lo mismo, no importa. Porque es una constante, esto es lo que yo quería marcar, que es una constante. Sí, yo me equivoco, lo que pasa es que es la costumbre. El límite de X tendiendo a 1 de el límite de X teniendo a 2, o sea, siempre que ustedes tengan una constante es el valor de la constante. ¿No es así? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, vamos a otra trayectoria. Yo elegí esa trayectoria. Vamos a Profe, otra. pero todavía no termino de entender bien por qué da 0. ¿No sería 0 sobre 0? No, porque vamos a la función. Vos cuando vos tenés la función, vos reemplazás la trayectoria. ¿Qué te queda vos? Te queda 4 por X menos X sobre X cuadrado menos X. Entonces, X menos X, esto es 0. Entonces te queda 4 por 0 sobre X cuadrado menos X. 0 sobre ahora sí. ¿Te da 0 o no? Sí, ahora sí. ¿Te das cuenta? Sí. Porque después una cosa es cuando el límite, cuando el X tienda a 1, es otra cosa eso ya. ¿Estamos? Profe, disculpe, no entiendo, no entiendo por qué no sería 0 sobre... Ah, porque no es límite. Porque no es límite, simplemente por eso yo después calculo el límite. Si ustedes se fijan cómo yo vengo trabajando, siempre primero particularizo de acuerdo a la trayectoria, reemplazando en la función y veo qué me queda. Y de acuerdo a lo que me queda, de ahí voy y calculo el límite. Así hice los ejercicios anteriores. ¿Se dieron cuenta de eso? Sí, ahora sí, profe. Bueno, vamos con otra trayectoria. Miren, la trayectoria I igual a menos 1. ¿Pasa por el punto 1 menos 1? Sí. Sí, porque es una recta horizontal. Bueno, miren, particularizamos la función. Esto me va a quedar. La función f de xy es f de x, menos 1. Y esto es igual a 4 por x menos 1 sobre menos 1 al cuadrado es 1 menos x. ¿Vamos? Entonces, eso me queda como función, que me ha quedado una función que solo depende de x. Entonces, el límite doble, el límite de xy tendiendo a 1 menos 1 de la función f de xy es igual al límite de x tendiendo a 1
de 4 por x menos 1 sobre 1 menos x. Si nosotros calculamos este límite, es 0 sobre 0. Pero ¿cómo lo podemos arreglar a esto? Simplemente, ya sea al numerador o al denominador, sacar factor común menos 1. Si nosotros en el denominador sacamos factor común menos 1, esto me queda x menos 1. ¿Es así o no? Sí. ¿Sí o no? Bueno, entonces esto simplifico, se me va la indeterminación y este límite me da igual a menos 4. Entonces, ¿qué concluimos? Fíjense, con una trayectoria me ha dado 0. Con otra trayectoria me ha dado menos 4. ¿Qué concluimos entonces del límite? No existe. No existe. Que no existe. Por lo tanto, no existe el límite de xy tendiendo a 1 menos 1 de la función f de xy. Bueno, yo ahora les voy a preguntar algo. ¿Puedo mover la pantalla o no? ¿O todavía no? Díganme usted. Sí. ¿Sí? Bueno, porque quiero subir y preguntarles algo. ¿Qué otras trayectorias podrían haber considerado que pasen por el punto 1 menos 1? Y yo les voy a escribir ahí para que vamos practicando. X, Porque, profe, sí, X menos 2 puede ser. a ver, otras trayectorias. Y acá lo 2x vamos a menos poner, 1 ¿sí? puede ser. Miren, fácil. Me dicen, ¿y igual a cuánto? X menos 2. X menos 2. A ver, cuando el X vale 1, el Y vale menos 1. Perfecto. Otra. Miren, otra. La parábola. Y igual a menos X cuadrado. Otra. Y igual a menos X al cubo. Otra. Y igual a Sí. menos 2x más 1. Me dicen menos 2x más 1. A ver, cuando el x vale 1, perfecto, me queda el y menos 1. Bien, bien. Miren, todas esas son diferentes trayectorias. Otra, una parábola de vértice en 1 menos 1. La parábola esa se puede abrir hacia arriba o se puede abrir hacia abajo. Miren, en forma general, la ecuación sería así. A por x menos 1 al cuadrado menos 1. Entonces ahí ustedes tienen una parábola en forma general con vértice en 1 menos 1. ¿Ven? El A le pueden dar ustedes cualquier valor, porque muchas veces uno elige darle un valor sencillo al A para que no nos dificulte el cálculo. Entonces podrían poner igual a x menos 1 al cuadrado menos 1, por ejemplo. O pueden ponerle 2, 3, menos 1, valores fáciles para que, o sea, me simplifique un poco el cálculo, ¿no? Pero ahí tienen todas esas trayectorias que acabamos de escribir, esta que me dictaron, la de la parábola, esta, todas pasan por el punto 1 menos 1. ¿Sí? Todas pasan por el punto 1 menos 1. Acá el A hay que ver de que sea un valor conveniente. Si ustedes ponen el valor 1, pasa por el punto 1 menos 1. ¿Estamos? Que es la que se abre hacia arriba. ¿Estamos? Bueno, Sí, pues, vamos. Es para que vayamos practicando qué otras trayectorias puedo tomar, porque generalmente me dicen, ay, ¿cuál es la trayectoria que me conviene? ¿Qué tomo? ¿Cómo hago? Pueden tomar, qué sé yo, rectas que pasen por este punto, que es la que yo tomé, y por el origen de coordenadas, por el 0, 0, que es justamente la y igual a menos x, que es la primera que tomé. Bueno, sigamos. Vamos a resolver ahora el apartado C, que es el que está marcadito ahí. Yo, como les dije en las otras comisiones, como yo ya lo tengo resuelto al ejercicio, yo ya vi qué trayectorias me conviene para hacer el cálculo. Esto ustedes lo van a adquirir con la práctica, chicos. Con la práctica, no hay otra.
En esto yo me tengo que sentar e intentar hacer los ejercicios. Si yo no lo intento, no miro cómo es la forma de la función, eso muchas veces me da la ayuda o el indicio de qué trayectoria podría tomar. ¿Estamos? Esto es 2x menos 3y. Bueno, ustedes no tienen que perder de vista que la trayectoria tiene que pasar por el 0, 0. Bueno, ¿qué trayectoria he tomado? He tomado en forma general sí, decime. Puede ser igual a x cuadrado, ¿verdad? Sí, y yo he tomado y igual a mx, donde m no es 0, donde el m es un número real cualquiera y el x distinto de 0. ¿Por qué? Porque de esa manera yo me estoy evitando que de tomar el x igual a 0, estoy tomando el eje y si el m vale 0 me queda y igual a 0 y estoy tomando el eje x. O sea, no estoy tomando ninguno de los ejes, ni la recta horizontal ni la recta vertical que pasa por el 0, 0. He tomado en forma general acá. Miren. Sí, podés tomar lo que me acaba de decir el compañero. Y igual a x, y igual a menos x, y igual a x cuadrado. Bueno, ¿por qué he tomado esto? Porque quiero que vean a qué llegamos. Esto me queda 5x al reemplazar en la función más 4mx sobre 2x menos 3mx. ¿Estamos ahí? Bueno, entonces, cuando vayamos a calcular el límite, me va a quedar el límite, ese límite doble, el límite de xy tendiendo a 0, 0, de la función f de xy, nos queda igual al límite de x tendiendo a 0. Si x tiende a 0 y nuestra función es 5x más 4mx sobre 2x menos 3mx. Si nosotros calculamos ese límite, nos da 0 sobre 0. ¿Cómo hacemos para que se vaya esa indeterminación? Estoy preguntando. Sacamos Factor común. X tanto en el numerador como en el denominador. Perfecto. Y entonces al sacar factor común me queda que este límite es 5 más 4m sobre 2 menos 3m. Ajá, ¿y qué concluimos entonces? Es todo lo real menos el 0. No A ver. existe límite. Existe. Porque Ajá, ¿y por qué? Existe el límite el porque valor queda en de función m. de m. Claro, y de acuerdo al valor que ustedes le den a m, nosotros dijimos m es un número real. Y yo les dije, les expliqué, la profesora en la teoría les explicó que cuando el límite existe, es finito y único. Entonces acá, de acuerdo al valor que ustedes le den a m, van a tener distintos valores. Y entonces no existe límite. Por eso he tomado ese. Si el compañerito me decía, bueno, tomemos y igual a x, bueno, me iba a dar un valor. Si tomamos y igual a x cuadrado, me iba a dar otro valor. Entonces iba a calcular con dos trayectorias y ya me iba a dar diferente. ¿Sí? ¿Alguna duda al respecto? ¿Van entendiendo? ¿Van entendiendo? Bueno, abran el aula virtual. Vamos al ejercicio 5, apartado B. Compruebe que no existe el límite de la función cuando el xy tiende a x0 y 0 mediante el cálculo de los sucesivos. Bueno, vamos a hacer el apartado B. Límite de, ustedes tienen el límite de xy tendiendo a 0, 0, no a 0, 1, perdón, en este caso, 0, 1, de f de xy. Bueno, entonces por escribir, límite de x tendiendo a 0, del límite de y tendiendo a 1. La función y menos coseno de x sobre
x más 1 menos y. ¿Estamos? Bueno, entonces si calculamos el límite de y tendiendo a 1, esto nos va a quedar. Límite de x tendiendo a 0 de 1 menos coseno de x en el numerador sobre, y fíjense en el denominador, cuando el y tiende a 1, nos queda x. ¿Entienden por qué me queda x? Sí, porque reemplaza, ¿verdad? Claro, porque reemplazo y entonces este 1 se va a cancelar con ese menos 1. ¿Bien? Así es. Entonces se cancelan los 1. Entonces, si ustedes calculan este límite, que es de una sola variable, y que ustedes ya saben aplicar todas las herramientas, nos da 0 sobre 0. Entonces, para resolverlo, aplicamos L'Hopital. Y nos queda límite de x tendiendo a 0. En el denominador nos queda 1. Y en el numerador, Seno de X. ajá, nos queda positivo o negativo. Es positivo porque ¿qué es la derivada del coseno es menos el seno? Claro, y como este ya tiene un signo menos, entonces nos va a quedar positivo. Bien, entonces este límite nos da 0. Entonces a ese sucesivo, ya les pongo ahí con color, este le vamos a llamar L1. Vamos a calcular L2. Simplemente invertimos el orden. Vamos a tener límite de xy tendiendo a 0,1 de f de xy. Esto es igual al límite de y tendiendo a 1 del límite de x tendiendo a 0. Y acá nos queda y menos coseno de x, que es la función, sobre x más 1 menos y. Y esto nos da límite de y tendiendo a 1 de. Cuando reemplazamos x tendiendo a 0, nos queda y menos 1, porque el coseno de 0 es 1, sobre 1 menos y. Si nosotros calculamos ese límite, nos da 0 sobre 0. Pero si sacamos como factor común menos 1, ya sea en el denominador o en el numerador, fíjense en qué nos va a quedar. Y menos 1 sobre, saco factor común menos 1, y me queda y menos 1. Entonces, este y menos 1 se simplifica con este, por lo que ese sucesivo me da igual a menos 1. ¿Estamos hasta ahí? Entonces ahí tienen el sucesivo L2. ¿Cómo son esos sucesivos, chicos? ¿Cómo son? Distinto. Distinto. Entonces concluimos que como L1 es distinto de L2, No es existe límite. exactamente. Entonces, no existe el límite doble. De xy tendiendo a 0,1 era, ¿no? Sí. De la función f de xy. Y ahí termina el ejercicio. Si nosotros tuviésemos que calcular, si le dicen resuelva el límite, bueno, empezamos calculando los sucesivos. Veo que los sucesivos son distintos, no calculo ninguna trayectoria. Vamos al apartado C. Tenemos límite de xy tendiendo a 0, 0. La función f de xy. Esto es el límite de x tendiendo a 0 del límite de y tendiendo a 0. ¿Cuál es la función? X cuadrado menos 3y cuadrado sobre x cuadrado más 2y cuadrado. Entonces esto nos queda límite. Cuando x tiende a 0, si el y tiende a 0, esto me queda x cuadrado sobre x cuadrado. Simplifico, simplifico. Este límite, ¿cuánto les da? 1. 1, claro, les queda 1. Entonces, este sucesivo nos ha dado igual a 1. Vamos a calcular el otro sucesivo. Límite de xy
tendiendo a 0, 0. Entonces esto va a ser, invertimos el orden. Ustedes si tienen un límite doble, van a tener 2 sucesivos. Ahora les pregunto, si tuviesen un límite triple, ahí ya escribí yo acá el 3, un límite triple, ¿cuántos sucesivos van a tener? 3. ¿Cuánto? 3. No. 2, profe. 6. 2 por cada Ajá. variable. 2 por cada variable. O sea, ¿cuántos sucesivos van a tener? 6. ¿Estamos? Ya vamos a hacer un ejercicio. Van a tener 6. Bueno, cuando el x tiende a 0, esto me queda menos 3y cuadrado sobre 2y cuadrado. Simplifico, simplifico. Esto me da menos 3 medios. Palomo, el que respondió. Sí, profe. Ah, ¿ven? Ya lo voy identificando por la voz. Perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo son estos sucesivos? Son diferentes. Distinto y no existe Son límite. distintos, entonces, por lo tanto, no existe límite. ¿Estamos? ¿Bien? No existe límite. Entonces, por lo tanto, nosotros concluimos que como L1 es distinto de L2, entonces no existe el límite de xy tendiendo a 0, 0 de la función f de xy. ¿Alguna duda? No. No, profe. Ahora va a ser el ejercicio con los con 3 variables. Ya no, porque creo que siguen otros, pero sí, hoy voy a hacer uno de 3 variables. ¿Puedo mover la Hoy. pantalla? Sí, hoy voy a hacer. Hoy sí. Digan. Bueno, vamos al ejercicio 6. Dice, realice, usando límite sucesivo, muestre que el límite, cuando x tiende a 0, 0, de las siguientes funciones no existe. Si ustedes se fijan en los que ha seleccionado la profesora Adriana, la jefa de cátedra, había seleccionado el 2i. Pero en el 2i, los sucesivos son iguales, o sea que no cumple con el objetivo del ejercicio, con la consigna. Entonces, por eso nosotros lo hemos cambiado al i. En realidad, como los sucesivos son iguales, tengo que tomar una trayectoria. Y ahí veo realmente que no existe. Pero acá a ustedes les dice, usando sucesivos, muestre que no existe. Entonces, tomamos el límite de x tendiendo a 0 del límite de y tendiendo a 0. La función es x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Si nosotros calculamos estos sucesivos, esto me da límite de x tendiendo a 0. Cuando el y tiende a 0, nos queda x cuadrado sobre x cuadrado. Simplifico, simplifico, este límite me da 1. Eso es L1. Calculamos el otro sucesivo. Simplemente invertimos el orden del cálculo de esos límites. Cuando x tiende a 0, tenemos x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Y esto nos queda el límite de y tendiendo a 0 de menos y cuadrado sobre y cuadrado. Simplifico, simplifico. Esto me da menos 1, el límite L2. ¿Cómo es L1 y L2? Distinto. Entonces, claro, entonces no existe el límite doble. ¿Alguna duda? Quiero ver. No, profe. Un segundito, voy a mover, un segundito. Ah, está bien, está bien. Bien. Ahí está. Ahí escribo mejor. Bien. Vamos al ejercicio 7. ¿Podemos seguir avanzando? Sí, profe.
Bien, Sí. vamos al 7. Dice, calcule los siguientes límites empleando la propiedad de sustitución directa o bien técnicas para reducir los límites a esta forma. Y propiedades de los límites. No emplee límites sucesivos ni caminos. Vamos al apartado C. Entonces, si ustedes la miran a la función, esto dice que tiende al punto 7,2, ustedes tienen x menos y sobre la raíz cuadrada de x más y. Bueno, esa función x menos y sobre la raíz cuadrada de x más y, ¿tiene algún problema en el punto 7,2? No. No. ¿Qué tipo de funciones? ¿Qué funciones? Arriba Compuesta. polinomial y... No, ya sé, pero yo quiero que me digan, es trigonométrica, es logarítmica, es una racional, es una irracional, es una Racional. polinómica, una racional, perfecto. ¿Y cuál es el dominio de esa función? Los reales perteneciendo al conjunto de los x y y, tal que que x más y sea, que la raíz de x más y sea distinto, igual, mayor o igual a 0. Mayor a Bueno, 0. yo te corrijo. Son los xy pertenecientes a R2, tal que x más y tiene que ser mayor que 0, porque está en el denominador, entonces no puede ser igual a 0. ¿Estamos de ahí? Tiene que ser mayor o Sí. estricto que 0. Perfecto. Bueno, entonces, en el 7,2, ¿tiene problema esa función racional? No. No. No, es una función continua. Porque en el 7,2 no tiene ningún problema. Entonces, podemos hacer sustitución directa. Reemplazamos el valor de x y el valor de y. Y eso entonces nos queda 7 menos 2, 5, sobre la raíz cuadrada de 9, que es igual a 3. Entonces, ¿qué concluimos? Que existe el límite, porque se trata de una función continua, chicos, que existe el límite de xy tendiendo a 7,2 de esa función f de xy y toma el valor 5/3. Es más, o sea, si quieren lo podemos demostrar con la definición epsilon del. Pero que no lo vamos a hacer, por supuesto. No se asusten. No se asusten. Bien, vamos con el apartado G. En el apartado G nos da la función. Este es típico de parcial. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que es típico de parcial? Porque ustedes la tienen que mirar un poquito a la función antes de ver si van a tomar sucesivos, si van a tomar trayectorias, porque a veces el límite, haciéndole un pequeño detallecito o un pequeño cálculo, y en realidad es para una sustitución directa. Entonces ahí, si ustedes lo calculan a ese límite, por supuesto que me va a dar 0/0. Pero si yo hago un trabajito algebraico, se me va esa indeterminación. Miren, ¿qué podemos hacer? Al seno cuadrado le podemos trabajar con la identidad fundamental poniéndolo 1 menos coseno al cuadrado de x. Y sí, pero en realidad mira lo que voy a hacer, Gaby. Voy a hacer esto. Voy a poner. A esto lo voy a dejar como está. Seno cuadrado de x, seno cuadrado de y, lo voy a dejar como está. El 2xy, y a la tangente voy a escribirla como seno de x sobre coseno de x. A la tangente de y, seno de y sobre coseno de y. Simplifico, 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 simplifico. Reescribiendo esto, reescribiendo un poquito y ordenándolo de manera conveniente, esto nos queda. Seno de x sobre x por seno de y sobre y.
por coseno de X por coseno de Y, que están en el denominador del denominador, van a parar al numerador, sobre 2. ¿No me conviene escribirlo así? Sí, así que de 1. Claro, y ahí me aparecen los fundamentales. Entonces, por las propiedades del límite, porque ustedes saben de que existen esos límites, los vamos a separar en 3 límites. El límite de xy tendiendo a 0, 0, del seno de x sobre x, por el límite, porque saben de que existen los límites. Por eso puedo aplicar la propiedad del producto, ¿no? Por el límite de xy tendiendo a 0, 0, del coseno de x por el coseno de y sobre 2. ¿Y cuánto me da ese límite? Y el primero 1, ¿verdad, profe? Por límite. Pero Sí. da El primero da 1, el segundo da 1. También. ¿Y el tercero? 1 sobre 2, un medio. Un medio, porque el coseno de 0 vale 1, chicos. Bien, entonces, ¿qué decimos? Porque ahí, ustedes, si se fijan, si bien la función de partida es una función racional, pero en el numerador, tanto en el numerador como en el denominador, aparecen funciones trigonométricas y polinómicas. Las funciones trigonométricas son funciones continuas, las polinómicas también. Esa función, trabajándola un poquito, ustedes fíjense en que si bien tenía un 0 sobre 0, pero trabajándolo algebraicamente un poquito, la podemos reescribir. Y entonces logramos probar de que sí existe el límite de xy tendiendo a 0, 0 de nuestra función f de xy es igual a un medio. Y eso se lo puede demostrar usando la definición epsilon delta. Yo les aseguro, ¿por qué? Porque se trata de una función continua. Bueno, podemos seguir. ¿Copiaron? Sí, profe. Vamos al ejercicio 8. Del ejercicio 8 hay que hacer el apartado 6 y 7. Dice, calcule los siguientes límites, aplique propiedades de sustitución directa, o bien técnicas para reducir los límites de esta forma, y propiedades de los límites, no use sucesivos ni caminos. Ya me dicen que no use sucesivos ni caminos. Límite de x y tendiendo a menos 1, menos 1. La función arcoseno de x cuadrado por y cuadrado sobre x más y. Bueno, esta es una función racional donde la función arcoseno no tiene ningún problema. X más y en el punto, o sea, en este punto donde al cual tiende el límite, menos 1, no se anula, no tiene ningún problema. Se anula en el 0, 0 o cuando tienen signos el mismo valor, pero signos opuestos, no es el caso. Entonces, por la forma de la función, no tiene ningún problema en el menos 1, puedo aplicar sustitución directa. Entonces nos queda arcoseno de 1 sobre menos 1. Y esto nos queda, arcoseno de 1, ¿cuánto es? 1 puede ser. 90. No. ¿Cuánto? Algo escuché, pero no. Pi sobre 2. 90, Pi sobre pi 2. sobre 2. Ajá. Bien, ¿por qué no 90? Porque 90 está en el sistema sexagesimal y lo tengo que expresar en el radial, que es el Claro. número real. Sí, pues, ¿Estamos? Y entonces esto les da menos pi sobre 4. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, el límite existe y es igual a menos pi sobre 4. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, vamos al 7. Quiero hacer el 7.
límite. En la sustitución directa, nosotros cuando nos das un valor determinado, ahí nosotros podemos decir que existe el límite. Sí, porque estás trabajando con funciones continuas. Perfecto. O sea, en realidad yo tendría que demostrarlo, chicos. Tendría que demostrarlo que vale n-1 menos 1. Con la definición epsilon delta, pero están trabajando con funciones continuas. O sea que sí les va a dar. Perfecto. ¿Bien? Profe, Bueno. si por ejemplo en otro ejercicio, como en los anteriores, usted Sí. usaba, por ejemplo, una trayectoria conveniente, Ujú. usted la ve como dice a la función y le da una que le Ujú. convenga, ahí puede concluir también que el límite existe. No, tengo que tomar sucesivo y luego trayectorias. Por eso, yo antes de tomar los sucesivos y las trayectorias, miren un poquito la función. Fíjense en si es para hacer una sustitución directa. Mírenla un poquito. ¿Bien? Porque si vos tomás en estos ejercicios, vos tomas sucesivos, todos los sucesivos te van a dar iguales. Y si tomas trayectoria, todas las trayectorias te van a dar iguales. Porque estás trabajando con una función continua. ¿Y cuáles son continuos? Las polinómicas, las trigonométricas, las racionales en su dominio, las irracionales, las logarítmicas, las exponenciales. ¿Bien? Sí, profe. Bueno, vamos ahí, a ver Maximiliano, mira, para el apartado 7, cuando yo tomo el límite, ustedes tienen una función que está definida en rama. Cuando vayamos a calcular el límite, ¿qué rama es la que van a tomar? ¿La primera o la segunda? Y en la primera, Segunda. En la primera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos el límite, estamos trabajando en el entorno del punto, no en el punto en sí. ¿Sí? Estoy trabajando en el entorno reducido del punto. Entonces tomo el que dice distinto. Siempre acuérdense de eso. Bueno, ¿qué función es x por y a la cuarta? polinómica. Ajá, entonces hacemos sustitución directa. Esto les da 3 por 0 a la cuarta y esto es igual a 0. Entonces, por lo tanto, el límite existe y da 0. Ah, no es f, es h, perdón. Acá h. ¿Estamos? ¿Y para qué será que me dan la otra rama? ¿Para qué? Para ¿Para qué analizar la la otra? continuidad. Es para analizar la continuidad. Así es. Muy bien. Bueno, sigamos. Vamos al ejercicio 9. ¿Vamos bien? Quiero que se pongan a hacer práctico de límite. Es un práctico largo. Porque lo tienen que tener bien en claro cómo es cuando se trabaja con límite. Bueno, este es un ejercicio, el 9, típico de parcial. ¿Por qué? Porque en el parcial les van a dar así. Les van a decir, encuentre el límite, si este existe, o muestre que el límite no existe. Entonces, ustedes tienen que saber cómo trabajar con un límite. Bueno, lo primero que uno va a hacer, fíjense, la miro a la función, la miro un poquito. Si ustedes hacen sustitución, ¿se puede hacer sustitución directa? Pregunto. ¿Se puede hacer sustitución directa? Y ¿Sí va a dar o 0 no? sobre 0. Sí, 0 sobre 0. ¿Y hay alguna manera de que lo podamos factoriar eso? No. Entonces, no es para sustitución directa. Porque en 0, 0 ustedes tienen una función racional y en 0, 0 tiene problema. ¿Vamos? Bueno, entonces, vamos a calcular. ¿Qué? no se podría, digamos, factoriar tomando x cuadrado e y como factor común. ¿Y a dónde? ¿Cómo? No lo veo el factor común yo. Son dos variables distintas. Claro. Ah, es por eso. Está bien. Ujú. Bueno, entonces, ¿cómo lo encaro? Tomando sucesivos. Me doy cuenta de que esto no es sustitución directa, voy a lo sucesivo. Límite de x tendiendo a 0
del límite de y tendiendo a 0 de la función 2x cuadrado menos y sobre x cuadrado más 2y cuadrado. Como el y tiende a 0, esto nos da límite de x tendiendo a 0 de 2x cuadrado sobre x cuadrado, simplifico, y esto me da 2. Ese es el valor de L1. Vamos con el otro. Ustedes tengan en cuenta que están calculando este límite, pero lo estamos calculando a través de lo sucesivo. Invertimos el orden. Límite de y tendiendo a 0 del límite de x tendiendo a 0. 2x cuadrado menos y sobre x cuadrado más 2y cuadrado. Entonces, cuando el x tiende a 0, esto les da límite de y tendiendo a 0 de menos y sobre 2y cuadrado. Simplifico, simplifico, y esto me queda límite de y tendiendo a 0 de menos 1 sobre 2y. ¿Cuánto les da ese límite? Infinito. Menos infinito. Menos infinito. Ajá, en realidad les da más o menos infinito, porque esto, si yo soy rigurosa, yo lo tendría que resolver así. Límite de y tendiendo a 0 por valores mayores, o bien límite de y tendiendo a 0 por valores menores. El numerador Profe, siempre... Sí, el numerador siempre es una cantidad negativa. ¿Y qué El pasa si yo en el denominador- parcial pongo menos infinito? No importa, yo lo que quiero, Ah. no, yo lo que quiero es que, no importa, es un signo, nada más no importa, pero lo que yo quiero es que vean que en realidad no existe el sucesivo L2. Eso es lo que me está mostrando el ejercicio. El L1 lo hemos calculado y vale 2. El L2, todo depende si tomo, o sea, por valores mayores, valores menores, pero en definitiva me da infinito. Y eso significa de que no existe el sucesivo. ¿Podemos concluir algo del límite doble? Pregunto. Que no existen. ¿Qué dicen los demás? Tendría que calcular un par de trayectorias. Ujú. El hecho de que no exista un sucesivo o ninguno de los dos sucesivos no significa que el límite doble no exista. No, no, no. Tengo que tomar trayectorias. Al tomar ese sucesivo, ese valor 2, podría pensar de que el límite existe y que vale 2. Pero bueno, a ver, tomemos alguna trayectoria y veamos si llegamos al resultado ese 2. Miren, yo he considerado esta trayectoria por la forma de la función. Eso es lo que muchas veces me ayuda. Igual a x cuadrado. Esa trayectoria he tomado. Entonces la función nos va a quedar así. F de xy, esto es igual a f de x, x cuadrado. Reemplazando en la función me queda 2x cuadrado menos x cuadrado sobre x cuadrado más 2x cuadrado al cuadrado. Y esto me queda x cuadrado en el numerador sobre x cuadrado más 2x a la cuarta. ¿Estamos? Bueno, entonces el límite, ese límite de xy tendiendo a 0, 0, de nuestra función f de xy es igual al límite de x tendiendo a 0, de x cuadrado sobre x cuadrado más 2x a la cuarta. Esto no es otra cosa que el límite de x tendiendo a 0, o sea, si ustedes, esto me da 0 sobre 0, me he adelantado, perdón, y en el denominador saco factor común, x cuadrado. Entonces me queda 1 más 2, x cuadrado.
Simplifico. ¿Y este límite cuánto les da? 1. 1. ¿Y cómo es esa trayectoria, ese valor con respecto al sucesivo que teníamos? Distinto. Distinta. Distinto. Entonces, ¿qué concluimos? Existe el límite. Que no existe el límite doble. Perfecto. O sea que, aclaración, si el hecho de que no exista un sucesivo, ya sea L1 o L2, o ninguno de los dos sucesivos, eso no implica de que el límite doble no exista. No, tengo que tomar trayectorias para ver si realmente no existe el límite. ¿Estamos? No me quedo con el hecho de que porque los sucesivos no existan, no existe el límite doble. No me quedo con eso. Bueno, ¿podemos seguir? Sí, profe. Sí, profe. Bien, vamos al ejercicio F. El apartado F, perdón. Yo ya lo tengo acá. Vamos al apartado F. Vamos a calcular. Bueno, cuando nosotros calculamos acá los sucesivos, tienen el límite de x tendiendo a 0, del límite de y tendiendo a 0, del seno de xy sobre x cuadrado más y cuadrado. Este límite les queda límite de x tendiendo a 0 de 0 sobre x cuadrado. ¿Cuánto vale ese límite? 0. Ajá, y explícame por qué, porque a veces se quedan con esa duda algunos compañeros. ¿Por qué vale 0? Decime, contame. Porque sería 0 dividido en un número. En un número, porque el x tiende a 0, exactamente. Entonces nos queda el límite de 0, que es 0. Perfecto. Eso es L1. Vamos a calcular L2. Simplemente invertimos el orden del cálculo de esos límites. Y esto es el límite de y tendiendo a 0 de seno de 0, que es 0, sobre y cuadrado, es la misma idea. Y esto nos da 0. Esto es L2. ¿Cómo son esos sucesivos? Iguales. Son iguales. Entonces, como los sucesivos son iguales, ¿puedo concluir algo del límite doble? Existe el límite doble. No, No. tenemos que buscar una trayectoria que compruebe. Que claro, tengo que tomar trayectorias que realmente, y que todas las trayectorias que yo calcule, que me den 0. Si yo encuentro una, con una es suficiente. Si yo encuentro una que me dé, que calculemos ese límite y que me dé distinto de 0, no va a existir el límite. Bueno, miren qué trayectoria he tomado. He considerado y igual a x. Fácil. La función nos va a quedar, la función f de xy nos va a quedar f de xx. Y entonces nos queda seno de x por x, x cuadrado, sobre x cuadrado más x cuadrado. O sea que nos ha quedado seno de x cuadrado sobre 2x cuadrado. Esa es la función. Una función que depende de la variable x. Vamos a calcular el límite. Límite de xy tendiendo a 0, 0 de la función f de xy. Esto es igual al límite de x tendiendo a 0 de la función seno de x al cuadrado sobre 2x cuadrado. ¿Cuánto les da ese límite? 0 sobre 0. Ajá, ¿y cómo hacen para que se vaya la indeterminación? Aplico L'Hopital. Ajá, aplico L'Hopital. O si no, en realidad este es como el fundamental, pero hay que hacerle un cambio de variable.
pero está ahí nomás. Límite de x tendiendo a 0. ¿Cuánto es la derivada del seno de x cuadrado? 2 por seno de x por el coseno de x, profe. No. Hay algo que me han dicho. La derivada del seno. Derivo primero el seno. La derivada del seno es Coseno. Coseno. eso, de x cuadrado. Por la por derivada del 2x. argumento. Por 2x. Eso, Por 2. perfecto. Ahí está bien. ¿Y el denominador? 4x. 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 Simplifico la x, simplifico la x, simplifico el 2, simplifico el 4. Entonces, ¿cuánto me queda este límite? Me queda límite de x tendiendo a 0, para que lo pasemos en limpio, coseno de x cuadrado, sobre 2. ¿Cuánto me da? Un medio. Un medio. Un Medio. medio. Miren, ya con esa trayectoria, ustedes encuentran otro valor para el límite. ¿Qué concluimos? Que no existe. Que los límites Sí, son sí. distintos, no existen. Claro, no existe el límite doble. ¿Vamos? Y ahí termina recién el ejercicio. ¿Qué pasaba si con esa trayectoria me daba 0? Tenía que buscar otra trayectoria más hasta que... Claro. Ujú. Otra trayectoria más. Ay, exactamente. No me conformo con una sola. ¿Estamos? Profe, Vamos a leer. Sí. entonces, Diga. ¿para qué hago los sucesivos entonces? ¿Para qué es que nos sirven? Si no, si igualmente tenemos que buscar la trayectoria. Y porque el sucesivo por ahí, ¿qué puede ocurrir? De que los sucesivos me den distinto. Y si los sucesivos me dan distinto, entonces ya el ejercicio digo que no existe límite y termina ahí. Para eso hago los sucesivos. Porque yo lo que nosotros usamos, lo que nosotros queremos es tratar de ver de que no exista el límite. Eso es lo que nosotros queremos ver. Entonces, si los sucesivos son diferentes, no existe el límite. Y ya no me hace falta tomar trayectoria. La desgracia es cuando los sucesivos me dan iguales. Ese es el problema. En el 9D daban distinto los sucesivos y lo mismo dijo que había que tomar trayectoria. En el 9D, a ver, me vuelvo al 9D. O no sé si copié mal yo. Sí, ya sé Pero que está es. bien, no existe. No es que son distintos. Hay uno que no existe, que no es lo mismo. Ahora sí. Ahí está el detalle. Uno de los sucesivos me da 2 y el otro sucesivo no existe. O sea que no tengo información porque no existe. Entonces no tengo cómo compararlos. ¿Te das cuenta? Sí, profe, ahora sí. Entonces no puedo concluir nada. Está bien que me pregunten así, no se queden con la duda. Por eso es importante que asistan al trabajo práctico. Y más allá de que después lo vean al video o que lo vean al OneNote, pero cuando me van escuchando, van viendo si han entendido o no. Bien, ¿entiende la diferencia? En el otro ejercicio, en el apartado anterior, uno de los sucesivos existía y el otro no. Entonces no puedo concluir nada. Por eso he tomado trayectorias. En este... Profe, pero Sí. en el otro ejercicio solo basta con una nomás, ¿verdad? Porque ya los dos, el L1 y el L2 serían diferentes, ¿verdad? Si vos tenés L1 y L2 diferentes, ¿de qué apartado me hablas vos, Maximiliano? ¿Del 9? Sí, del 9D, que preguntó el compañero de lesión. No, porque el L2 no existe. El L1 te da 2 y el L2 no existe. Entonces vos no tenés ese sucesivo, no existe. No tenés información de ese sucesivo, porque no existe. No puedo decir, o sea, yo solamente puedo decir, uno de los sucesivos vale 2 y el otro no existe. Entonces yo no lo puedo comparar no puedo comparar el límite, el L1, el sucesivo, con algo que no existe. ¿Vamos? Entonces, Sí. ¿qué hago? Yo digo, bueno, el L1 me ha dado 2, entonces puedo pensar, sospechar de que el límite doble existe y que vale 2. Bueno, tomo una trayectoria y veamos. Yo elegí esta trayectoria y yo simplemente, o sea, a la hora de hacer el cálculo,
yo justamente, y eso es lo que les da la práctica, he buscado una trayectoria conveniente. ¿Por qué? Porque podría capaz que haber tomado y igual a x y capaz que con esa trayectoria me daba 2 el límite. Y bueno, y hasta ahí no podía concluir nada. Iba a tener que tomar otra trayectoria. La cuestión está en que hay que ver que siempre de elegir la trayectoria conveniente. ¿Por qué? Porque justo con esta trayectoria que hemos elegido, me da 1, totalmente diferente al 2, al sucesivo. Entonces concluyo de que el límite doble no existe. Pero hay que ser pícaro y darse cuenta, de acuerdo a la forma de la función, qué trayectoria conveniente es la que tengo que tomar. Y eso me da la práctica, no hay otra. No hay una receta. Esto es práctica. Es sentarse y practicar y practicar. ¿Vamos? Sí, profe. Perfecto. Sigamos. Bien, entonces ya hicimos, bueno, ahora yo voy a, el 11 lo voy a dejar pendiente para la clase que viene, porque así termino igual que en todas las otras, en las otras 2 comisiones, hice exactamente lo mismo. El 11 es cortito, lo voy a dejar pendiente, igual que el 13. Y les voy a resolver este último ejercicio, que es el ejercicio 12, que justamente tienen un límite triple. Bueno, ustedes tienen que calcular el apartado I. Bueno, dice cuando el X y Z tiende a 0, 0, 0. Por los ejes coordenados. Yo lo voy a hacer con lo sucesivo porque quiero que practiquemos lo sucesivo. Y quiero que entiendan por qué son 6 sucesivos. Tienen el límite de X tendiendo a 0. Del límite de Y tendiendo a 0. Del límite de Z tendiendo a 0. Entonces, después, cuando vaya a calcular el otro sucesivo, el límite de X tendiendo a 0, o sea, el límite externo, lo voy a dejar fijo. Y lo que voy a rotar, lo que voy a intercambiar, son los que están adentro. Acá voy a poner el límite de Z tendiendo a 0, el límite de Y tendiendo a 0. Entonces, ustedes tienen 3 maneras de dejarlo fijo al externo. El límite de X tendiendo a 0, el límite de Y tendiendo a 0, el límite de Z tendiendo a 0. Pero cuando van a intercambiar los internos, digamos, tienen 2 formas. Entonces, por eso que me quedan 6. 3 por 2, 6. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, miren, reemplazo. Pongo la función. Ustedes tienen X más Y más Z sobre X más Y menos Z. Entonces, al calcular este límite, acá tengan en cuenta que es un doble paréntesis, esto va a ser el límite de X tendiendo a 0 del límite de Y tendiendo a 0. Cuando el Z tiende a 0, esto me queda X más Y sobre X más Y. Y bueno, y si resuelven este límite, les queda el límite de X tendiendo a 0 de X sobre X, y este límite me da 1. Ese es el L1. Sí. Bueno, cuando vayan a hacer el otro sucesivo, fíjense que el X lo dejamos tendiendo a 0, que es el límite externo, lo dejamos igual. Y los que rotan son los que están adentro. Intercambian el orden. ¿Estamos? ¿Cuánto les va a dar este límite, chicos? Este que tengo acá. ¿Qué opinan ustedes? ¿También 1, profe? Lo mismo. Sí, también le va a dar 1. Bueno. Y así hay que hacer con lo demás. Así hay que hacer con lo demás. Ajá. Pero miren, en realidad, esto le va a dar el límite de X tendiendo a 0, de X sobre X, esto le da 1, ese es el L2. Bueno, ¿qué problema si los 6 sucesivos me dan igual? Bueno, voy con otro sucesivo. Miren, voy a poner límite de Z tendiendo a 0, del límite de X tendiendo a 0, acá dice límite, del límite de Y tendiendo a 0. X más Y más Z
sobre X más Y menos Z. Este le va a dar -1, profe. Bien, ese me va a dar -1. Miren, el límite de Z tendiendo a 0, del límite de X tendiendo a 0, por eso he puesto ese. Me va a quedar X más Z sobre X menos Z. Como el X tiende a 0, les queda el límite de Z tendiendo a 0. Les estoy haciendo todos los pasos. Z sobre menos Z, simplifican. Esto les da -1 y es igual a L3. Ya han encontrado un sucesivo que les da diferente. ¿Qué concluye? Que no existe. Que no existe. Claro, que no existe el límite triple. ¿Qué pasaba si todos los sucesivos me daban igual? Si los 6 sucesivos... Trayectoria. Trayectoria. Ujú. Tal cual. Trayectorias. ¿Sí? Y ahí terminamos. Y que la Eso es todo. trayectoria para 3 variables se trabaja Pues, igual por que ejemplo, con te 2 puedes mover variables. por el... ¿Cómo? ¿Cómo, Gaby? O sea, elegimos una de las variables para trabajar Sí. y hacer el reemplazo, o 2 variables en este caso. Ujú. Por ejemplo, mira, en esta te decía que te muevas sobre el eje Z. Por ejemplo, perdón, sobre que te muevas por los ejes coordenados. Entonces, si yo me muevo por los ejes coordenados, por ejemplo, una trayectoria, mira, si yo me muevo por el eje Z, y ahí para que me entiendan, si yo me muevo por el eje Z, ¿cuánto vale el X y el Y? Los puntos que, si yo me muevo por el eje Z, 0. ujú, el X vale 0 y el Y vale 0, porque ustedes se van a venir moviendo así, miren. Esto es X, esto es Y y esto es Z. Entonces yo me aproximo así por el eje. Y si el punto está sobre el eje Z, el X vale 0 y el Y vale 0. Si yo me muevo por el eje X, el Y y el Z valen 0. Si yo me muevo por el eje Y, entonces ahí tienen, por ejemplo, una trayectoria. Miren, y porque ustedes no se olviden de que tiene que pasar por el 0, 0, 0. Entonces me estoy moviendo por el eje, en ese caso por el eje Z. Entonces al reemplazar en la función, ustedes van a poner f de x y z, van a poner f de 0, 0, z, y reemplazan en la función, y eso les va a quedar z sobre menos z. Y eso les queda -1 en realidad. Entonces, o lo dejo así, miren. Lo dejo así. Y entonces el límite triple que ustedes estaban calculando, el límite de x y z tendiendo a 0, 0, 0, de la función f de x y z, ha quedado reducido al límite de z tendiendo a 0, de z sobre menos z. Y este límite me da igual a -1. ¿Ven? Ahí me da -1. Si me muevo por el eje X, el Y y el Z valen 0 y reemplazan en su función. Si me muevo por el eje Y, el X y el Z valen 0 y reemplazo en la función. Esas son trayectorias. Por eso les decía, sugerencia, muévanse por los ejes coordenados. Bueno, eso es todo, chicos. Están liberados. Son las 20:30. Bien, profe. Nos vemos, profe. Entonces, buen fin de. Hasta el martes.